großen Enden hört unser Weg nicht auf. Wohin wir uns auch wenden, die Zeit im leeren Lauf. Das Herz verbrannt, im Schmerz verbannt, so ziehen wir verloren durch das graue Niemandsland. Vielleicht kehrt von uns keiner mehr zurück ins Heimatland. A las 01:00 horas del 12 de septiembre de 1918, las posiciones alemanas en el saliente de San Miguel, en el frente oeste, fueron iluminadas por una masiva barrera de artillería. En total, más de 3.000 cañones aliados, de todos los tamaños y calibres, bombardearon la hasta en aquel momento tranquila posición. Para sorpresa de los alemanes, el bombardeo cesó al cabo de solo 4 horas y las tropas norteamericanas, situadas en los flancos norte y sur del saliente, salieron de sus posiciones y emprendieron la peligrosa travesía por tierra de nadie. Los alemanes se quedaron atónitos ante la velocidad y la ferocidad del asalto. Sus líneas estaban poco dotadas, mientras que muchas de las defensas habían sido descuidadas después de tanto tiempo. Las unidades alemanas fueron sorprendidas atrincherándose en sus búnkeres para prepararse para la lógica y esperada reanudación de la barrera de artillería. Bueno, y es que desde la Guerra de Secesión, el ejército de los Estados Unidos no había reunido una fuerza tan poderosa. En el lado sur del saliente había 2 cuerpos de ejércitos norteamericanos con un total de 7 divisiones. En el norte había una aportación adicional de 3 divisiones, una de ellas, por cierto, francesa. 7 divisiones americanas además permanecerían en reserva. En total, más de 500.000 de soldados, apoyados por 267 carros de combate y 600 aviones, se reunieron para la primera gran ofensiva norteamericana de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Este primer ejército norteamericano estaba al mando del general John J. Pershing, un militar de carrera con mucha experiencia de combate, en unos frentes que no podemos considerar importantes, que fueron México y Filipinas, pero que para la historia norteamericana era lo más cercano a la experiencia de guerra. La resistencia alemana y austríaca se desmoronó ante la embestida. En 2 días las fuerzas norteamericanas habían despejado el saliente, establecido una línea a menos de 16 kilómetros de Metz, que era, si no lo sabía hasta el momento, una ciudad en poder de los alemanes y sobre todo un cruce crucial, valga la redundancia. Los atacantes se apoderaron de más de 400 piezas de artillería y 700 ametralladoras, además de hacer 16.000 prisioneros. Los estadounidenses, eso sí, sufrieron 7.000 bajas. En realidad, y todo hay que decirlo, los yanquis tuvieron suerte. Aunque bien planeado y ejecutado, el asalto se llevó a cabo contra un enemigo débil, fantasma, podríamos plantearlo, ¿verdad? Sabiendo que el saliente de San Miguel era un objetivo fácil y presintiendo que las fuerzas norteamericanas se estaban concentrando en el sur para algún tipo de ofensiva, aún no sabían cuál, el general al mando de todo el sector, Erich Ludendorff, de todo el sector, más bien de todo el frente oeste, había empezado a retirar discretamente tropas del sector 2 días antes. Por su parte, el mariscal de campo francés, Ferdinand Foch, que era el comandante supremo de los aliados, había intentado sin éxito evitar que se produjera este ataque de San Miguel. El día que entregó el mando del sector a Pershing, Foch visitó su cuartel general y le propuso que el ataque se redujera drásticamente en cuanto al número de tropas, y más bien que se enviaran reservas americanas al sector de Aisne. Se trataba del resurgimiento de esa vieja idea, de ese viejo esquema, defendida tanto por británicos como por franceses, en el que, las tropas norteamericanas lo que tenían que hacerse era dispersarse, dividirse, distribuirse poco a poco entre las fuerzas aliadas. En un principio, fijaros, cuando se planteó que los Estados Unidos entraran en la guerra, los aliados exigieron que los norteamericanos se utilizaran simplemente como sustituto de las maltrechas unidades británicas y francesas. Pershing desde el principio no estuvo de acuerdo. Según recordó más tarde,
Cuanto más avanzábamos en la discusión, más evidente se me hacía que el resultado de cualquiera de estas propuestas sería impedir, si no retrasar seriamente, la formación de un ejército norteamericano. Según recuerda Pershing, los dos generales discutieron durante algún tiempo. Foch insistió en su demanda de dividir el ejército norteamericano. Finalmente, Pershing le dijo: Mariscal Foch, usted no tiene autoridad como comandante en jefe aliado para pedirme que ceda al mando del ejército norteamericano y lo disperse con el resto de fuerzas aliadas, donde evidentemente nunca será un ejército norteamericano en absoluto. Según dice Pershing, le dijo Foch: debo insistir. Pershing le replicó: Mariscal, puede insistir todo lo que quiera, pero me niego rotundamente a aceptar su plan. Como precio por esta negativa de Foch, o a Foch más bien, Pershing tuvo que renunciar a su vieja idea de avanzar hacia Metz. En su lugar desplazó sus fuerzas para un gran ataque en la zona del Mosa-Argonne, en conjunción con fuerzas francesas y británicas. La tarea de Pershing y de sus tropas consistía en avanzar 16 kilómetros y enlazar con el ejército francés a su izquierda en la ciudad de Grand-Pré, en el extremo norte del Argonne. A esto le seguiría un segundo avance de otros 16 kilómetros hacia el norte hasta una línea entre las ciudades de Stanley y Lechang, en el río Mosa. Tenía intenciones de presionar a las fuerzas alemanas para que abandonaran las altitudes de la orilla oriental del río Mosa. Para esa tarea contaba con 3 cuerpos, el primero, el segundo y el quinto. Protegiendo la derecha de Pershing estaba el 17º cuerpo francés, posicionado en la orilla este del mismo Mosa. Varios factores harían que este ataque fuera mucho más duro, evidentemente, que el que habían visto en San Miguel. En primer lugar, ya sí los alemanes estaban esperando un combate. La zona estaba ocupada por el grupo de ejércitos von Gallwitz, que eran parte del 5º ejército alemán. En total, 5 divisiones en línea, con otras 12 en reserva. Eso sí, la mayoría de estas formaciones, pues ya, en estos momentos de la guerra, pues estaban infradotadas. Algunas se calcula en hasta un tercio. General Max von Gallwitz era un general experimentado, ya había entrado en acción en Rusia y en Verdún y en el Somme, con lo cual había vivido lo mejor, lo más granado de la Primera Guerra Mundial. En segundo lugar, el primer ejército norteamericano presionaba hacia el norte a través del Valle de Aire, con el bosque de Argonne a su izquierda y el Mosa a su derecha. El terreno estaba salpicado de bosques que aún no habían sufrido las delicias de la artillería y además pues estaba coronada con varias colinas, todas ellas fortificadas convenientemente por los alemanes. También había 3 líneas defensivas, incluida la Kriemhilde Stellung, que era parte de esa línea de Hindenburg de fortificaciones que se había creado ex profeso para defender toda aquella región y que atravesaba las alturas de Romagne y Cunel, justo al norte de la línea principal, y la Freya Stellung, que está 5 kilómetros más al norte. Bueno, como he dicho antes, la idea es que el ejército tiene que intentar tomar, ¿verdad?, esas alturas. Y las alturas oriental del río Mosa también estaban bien defendidas. Las posiciones alemanas allí podían lanzar fuego de artillería y de ametralladoras sobre ese flanco norteamericano y, evidentemente, para avanzar tendrían que ser neutralizadas. En tercer lugar, la situación logística, que siempre es importante y más en la Primera Guerra Mundial, era mucho más difícil, ya que el sector norteamericano estaba alimentado, estaba servido por 3 carreteras estrechas y muy descuidadas. Por último, como las mejores divisiones de Pershing habían sido desplegadas en San Miguel, donde ahora pues descansaban y se regrupaban, el ataque tendría que ser realizado por decenas de miles de soldados solo parcialmente entrenados. Las 5 divisiones que iban a ser utilizadas, la 35ª, 7ª, la 79ª, la 80ª y la 91ª, fueron sacadas apresuradamente de la zona donde estaban entrenando y puestas en línea. A principios de septiembre, Pershing emprendió la tarea de extraer el grueso del primer ejército de San Miguel y marchar hacia el norte. Como podéis imaginar, un movimiento de cientos de miles de hombres, aproximadamente 15 divisiones, avanzando por carreteras ya atascadas por las fuerzas francesas que se desplazaban hacia una batalla, pues no era lo más sencillo. A cada división se le asignó un tiempo en la carretera y lugares específicos para detenerse durante el día.
También se trazaron nuevas líneas ferroviarias. Además, había que establecer, llenar y asegurar enormes depósitos de suministros cerca del frente. A continuación, se instalarían campamentos para los reemplazos y los lógicos hospitales. 3 cuerpos y un cuartel general de ejército también tendrían que ser recogidos, trasladados al norte y restablecidos. Pero lo peor aún es que Pershing insistió en que todos los movimientos se llevaran a cabo por la noche, para escapar de la visión, ¿verdad?, de la fuerza aérea y de los espías. Debido al éxito en San Miguel, Pershing, como el resto del ejército norteamericano, estaba confiado en lo siguiente. Esperaba lograr una sorpresa táctica en la zona del Mosa-Argonne y subrayó la necesidad de moverse rápidamente antes de que los refuerzos alemanes pudieran llegar a la zona. Creía que Montfaucon, que es un punto fuerte en el centro de la línea alemana, y la Côte de Marie, un terreno elevado a la retaguardia, debían ser tomados al final del segundo día. A partir de ahí quería abrir una brecha en la que sus tácticas de guerra abierta, esa idea que él tenía de que los soldados tienen que tener buena puntería. Sabéis que siempre los soldados norteamericanos han dicho que ellos eran tiradores, ¿verdad? Y bueno, pues con esa idea de tácticas abiertas, de avanzar en frentes abiertos, de tener buena puntería y sobre todo de maniobrar, pudieran utilizarse de forma efectiva. Pershing contaba con romper el frente alemán con la simple fuerza bruta, como se había hecho ya en el 14, y estructuró y preparó sus divisiones norteamericanas para la tarea. Mientras que las divisiones aliadas se componían de 3 brigadas, las divisiones de Pershing estaban hormonadas hasta 4. Pershing creía que todas las anteriores ofensivas británica y francesa, atentos desde el año 14 y estamos ya 18, habían fracasado por falta de recursos. Creía que dotando a sus divisiones de una brigada extra podría reemplazar mejor las pérdidas sufridas al principio del ataque. Bueno, pues el ataque comenzó a las 5:30 del 26 de septiembre. En general, el primer día fue bien. Cubiertos por la niebla de la primera hora de la mañana y acompañados por una descarga de artillería, la mayoría de las unidades americanas avanzaron hasta la primera línea defensiva alemana con poca actividad enemiga. La penetración más profunda se produjo en el flanco derecho por el tercer cuerpo, que iba liderado por la 33ª y 80ª división, que llegaron a avanzar atentos casi 8 kilómetros. A última hora del día, cuando los norteamericanos avanzaron más allá de la primera línea defensiva, pues es allí donde la resistencia alemana empezó a aparecer y aumentó. Aquí los yanquis se toparon con fortines, con nidos de ametralladora y con puertos escogidos de francotiradores. Una vez que se levantó la niebla, la artillería alemana les dio los buenos días y comenzó a hacerse sentir en el campo de batalla. La falta de apoyo artillero agravó la situación de los norteamericanos. Muchos comandantes avanzados de vanguardia eran simplemente incapaces de seguir el ritmo de sus propias descargas de artillería. Sabéis que eso era una táctica que se había establecido, la artillería iba avanzando y la infantería tenía que ir a su ritmo. Al final del primer día, los alemanes habían conseguido detener el avance del ejército norteamericano muy cerca de los objetivos de Pershing. Y, como todo lo que pasaba en la Primera Guerra Mundial, las bajas habían sido increíbles. Con diferencia, la unidad que más había sufrido había sido la 69ª División, o esta de División Verde, ¿verdad?, novata, que era parte del 5º Cuerpo y que había lanzado un asalto frontal contra Malancourt. El pueblo ocupaba un lugar central en la línea defensiva y debía ser tomado antes de que pudiera comenzar el asalto al punto fuerte alemán de Montfaucon. Las defensas alemanas en el pueblo y a la derecha americana, en el Bois de Malancourt, se cobraron un alto precio a medida que esta división avanzaba. Una vez que se levantó la niebla, la artillería se sumó a la cuenta del carnicero. El 79º se abrió paso hasta Malancourt y luego avanzó hacia el objetivo principal, Montfaucon, donde encontró una fuerte resistencia a la izquierda por parte de los alemanes que estaban en la cima de la conocida como colina 282. Allí, atrapados en un feroz fuego cruzado, el 79º se dirigió hacia la colina. Y bueno, pues se quedó allí, digamos que se quedó empantanado. Los alemanes solo abandonaron la colina 282
cuando la cuarta división norteamericana rodeó su flanco y giró hacia el norte de la colina. A pesar de que las carreteras estaban completamente atascadas, con suministros y bueno, con todo lo que necesitaban las mismas baterías de artillería, pues Pershing siguió presionando el ataque. Los alemanes estaban ahora completamente alertados, con suministros y refuerzos llegando a Rodalé. Siguieron, lógicamente, duros combates. Aunque el quinto cuerpo al final pudo tomar Montfaucon el segundo día, sufrió muchas bajas cuando atacó las posiciones alemanas en el bosque del norte. Eran el Bois de Fay y el Bois de Gaulle. En toda la línea, los feroces contraataques alemanes deshicieron todos los avances norteamericanos. La 91ª División, que operaba a la derecha del quinto cuerpo, se llevó la peor parte. Libró una batalla sin tregua por el pueblo de Epionville, un punto fuerte alemán, en lo alto de una pequeña cresta frente a la segunda línea defensiva de la división. Los norteamericanos tomaron Epionville el 27 de septiembre, pero rápidamente fueron expulsados por un contraataque alemán en el flanco izquierdo de la división. Tras haber ensangrentado a los norteamericanos, los alemanes se retiraron de Epionville a sus defensas principales en las altitudes del norte. El 1 de octubre, al final de la primera fase de ataque, el ejército norteamericano había avanzado unas 13 kilómetros. Las bajas habían sido asombrosas, abrumando evidentemente a los destacamentos médicos que hemos dicho antes que estaban en la retaguardia. La 37ª División sufrió 3.600 bajas, la 91ª 4.700. En total, la Fuerza Expedicionaria Norteamericana sufrió 26.000 bajas en la primera fase de la ofensiva. La culpable, la inmensa mayoría de las veces, había sido la artillería alemana, con casi el 75% de esas 26.000 bajas. No satisfecho con el ritmo de ataque, Pershing detuvo la operación, hizo balance y se reorganizó. El rendimiento de las 5 divisiones, estas 5 divisiones que estaban muy verdes, había sido muy deficiente. Los oficiales inexpertos confiaron en lo mismo que habían hecho sus compañeros en el año 14, en insensatos asaltos frontales contra alemanes bien atrincherados y curtidos en 1000 batallas. Los carros de combate habían sido incapaces de seguir el avance y la artillería a menudo no había respondido en condiciones a las peticiones de fuego de apoyo. Muchos oficiales fueron retirados de sus unidades tras el desastre de Montfaucon, incluido el comandante del quinto cuerpo, el general George Cameron. Pershing asignó a un par de sus veteranos oficiales de Estado Mayor para ayudar a enderezar las cosas en la 28ª División, cuyo comandante se quejaba de falta de oficiales entrenados. Yo creo que con 2 le sobra. Pershing retiró a la 37ª y 79ª Divisiones y las sustituyó por 2 divisiones veteranas, la 3ª y la 32ª. La 35ª División fue sustituida por la impotente Primera División, la 1 Rojo, ¿verdad? Y bueno, la 91ª fue retirada de la línea a la reserva y esta, digamos que no tuvo un reemplazo. Pershing reanudó el ataque 3 días después, el 4 de octubre. Sus objetivos eran los altos de Romagne y los altos de Cunel, incluyendo la ciudad de Cunel y el Bois de Cunel, que estaba al norte. El punto más alto de los altos de Romagne era la Cota de Marie, o la Côte de Marie, cuya, si se conseguía tomar, pues haría insostenible las restantes posiciones alemanas en las altitudes. El tercer cuerpo avanzó a lo largo de un frente de 2 divisiones. La lucha que siguió fue un testimonio de lo profesional y lo tenaz que podía ser un ejército alemán. Los alemanes detuvieron 2 asaltos de la cuarta división, pero un tercero irrumpió en los bosques y por el lado más alejado. La cuarta continuó hacia el norte y chocó en el Bois de Pédefaux, pero al final pues fue detenida en seca. A la derecha, la 80ª División atacó el Bois de Orgon a través de un campo lleno de cráteres. El ataque el primer día fracasó, pero bueno, la 80ª siguió presionando y finalmente avanzó hasta un punto justo al suroeste de Cunel, antes de que Pershing decidiera sacar a lo que quedaba la división, esta maltrecha división, de la línea. Al oeste, el quinto cuerpo atacó, también a lo largo de un frente de 2 divisiones. A la derecha, la tercera división avanzó a un buen ritmo hasta llegar al Bois de Cunel. Las ametralladoras y sobre todo la artillería alemana detuvieron el avance.
Impertérrita, la división reanudó el ataque sobre el Bois de Cunel y se abrió paso hasta el bosque. Este estaba en manos norteamericanas al atardecer del día 10 de octubre. Por su izquierda, la 32ª División capturó el pueblo de Gesnes y luego presionó hasta las afueras del pueblo de Romagne. Y bueno, a medida que avanzaba hacia el norte, hasta las afueras de Côte-de-Marie, se encontró con una fuerte resistencia. El ataque alemán expulsó a la división de la ciudad y de la colina, obligando a la 32ª a atrincherarse en el sur. A la izquierda de la 32ª, la 91ª atacó la colina adyacente de la 255 y tomó la posición tras duros combates. Entonces la 91ª avanzó al día siguiente contra la colina 288, pero allí fue detenida por las ametralladoras, por un fuego masivo, ¿verdad? Y sobre todo por un certero fuego de artillería. A la izquierda del primer ejército, el primer cuerpo presionó hacia Argonne. La primera división avanzó hacia el este del bosque con el objetivo de romper la línea alemana hacia el norte y alcanzar el pueblo de Sommerans, detrás de las líneas de comunicaciones alemanas. La Gran 1 Rojo avanzó 5 kilómetros en un solo día, tomando los fortines alemanes en la colina 272 el 9 de octubre y el pueblo de Côte-de-Malda al día siguiente. Este movimiento abrió el suficiente espacio para un ataque a Argonne desde el este, que fue emprendida por la 82ª. La lluvia y la artillería alemana hicieron que la 82ª tuviera un comienzo lento, pero al final consiguió abrirse camino a través del bosque hasta la colina 180, que tomó contra una ligera resistencia alemana. Un fuerte contraataque alemán cayó sobre la 82ª al día siguiente, impidiendo que la división aprovechara su éxito. Entonces la 82ª atacó hacia la colina 233 en el extremo oriental del bosque, donde al final fue rechazada con grandes pérdidas. Durante los 2 días siguientes la división avanzó a buen ritmo, pivotando hacia el norte y tomando el pueblo de Cornet, que luego sufrió el lógico contraataque alemán. El duro trabajo de la 82ª División había ejercido una fuerte presión sobre los alemanes que seguían en Argonne y al final les obligó a retirarse. Y la 77ª División los persiguió hasta el límite norte del bosque. Pershing en ese momento se detuvo una vez más. Recorrió sus divisiones, habló con sus comandantes explicándole la necesidad de que las tropas norteamericanas, como hacían los aliados, ¿verdad?, una vez tomada una posición, tenían que atrincherarse y prepararse para lo que era una táctica o una doctrina alemana, repeler el inevitable contraataque alemán. Haciendo hincapié en este tipo de acciones, Pershing esperaba minimizar este vaivén que hasta el momento hemos visto en la campaña, en la que, como veis, habían tomado y perdido esas posiciones porque los comandantes no habían preparado o no se habían preparado a sus tropas para hacer frente a esos contraataques alemanes. El ejército expedicionario norteamericano habría sufrido mucho. Se calcula unas 75.000 pérdidas desde el 26 de septiembre. Además, en aquel momento empezaba a surgir una enfermedad en el aire, una epidemia a nivel mundial de una gripe que ya había hecho enfermar a 70.000 hombres y que suponía una carga adicional. Ante la escasez de efectivos, Pershing modificó la estructura básica de una compañía de fusileros, reduciéndola de 250 a 175 hombres. 2 divisiones, la 84ª y 86ª, que acababan de desembarcar, fueron canibalizadas, es decir, se las despojó de sus hombres para buscar reemplazos. Durante ese tiempo, Pershing dividió la fuerza norteamericana expedicionaria, ese ejército, en 2, formando el segundo ejército y poniendo al mando al general Robert Lee Bullard, que entonces dirigía el tercer cuerpo. Así, el primer ejército pasó a manos del general Hunter Liggett, comandante del quinto cuerpo, y por tanto, ahora Pershing mandaba un grupo de ejércitos, el primer ejército y el segundo ejército. En la orilla oeste del Mosa, Pershing reanudó el ataque el 14 de octubre con el objetivo de tomar finalmente Romagne y Cunel y sobre todo despejar todas las altitudes. En el este, el tercer cuerpo, dirigido por la tercera división y la nueva quinta, atacó el Bois de Vanteville y el Bois de Raps. La tercera división tomó el primero, pero la quinta no pudo avanzar hasta el segundo. Al este, el quinto cuerpo, con la 32ª división a la cabeza, atacó y finalmente tomó Romagne. Luego se dirigió al norte y tomó la Côte-de-Marie, que era quizás el punto más fuerte que hasta el momento tenía la línea Hindenburg.
A la izquierda, la nueva 42ª División descendió a las alturas de Romain y atacó la Côte de Châtillon, rompiendo las defensas alemanas y continuando su avance hacia el norte. Al oeste, el quinto cuerpo atacó en la zona de Grand Pré. Después de avanzar más de 1,5 kilómetros hasta las afueras del pueblo de Saint-Jouvent, al este de Grand Pré, allí el quinto cuerpo encontró una fuerte resistencia alemana y no pudo ir más lejos. A su izquierda, la 67ª División avanzó y atacó Saint-Jouvent, tomándolo el 14 de octubre. La 67ª continuó hacia el norte y luchó en la sección sur de Grand Pré, pero ella no pudo tomar la ciudad. Mientras el primer ejército norteamericano, pues vemos que estaba enfrentando a los alemanes, ¿qué estaba haciendo sus aliados? Pues recordáis el 17º cuerpo francés, el que estaba cubriendo la izquierda, creo recordar, del primer ejército. Pues sí, cruzó el Mosa y atacó las posiciones alemanas en lo alto de la orilla este. Se trataba de una serie de colinas que dominaban el río y Argonne. En la orilla este, de sur a norte, se encontraban los pueblos de Brabant, Conchevol, Civry y Dun-sur-Mesure. En el centro de la línea alemana estaba la colina Richen. Tomarla, evidentemente, era la clave para poder controlar toda la orilla oriental del Mosa. En el extremo derecho de la zona de operaciones del 17º cuerpo estaba el pueblo de Beaumont. Pershing esperaba expulsar a las divisiones alemanas de la lucha y ampliar su frente, lo que le permitiría realizar mayores maniobras y diluir aún más las defensas alemanas. El 17º cuerpo francés contenía en realidad 2 divisiones americanas, la 29ª y la 33ª, ambas todavía en la orilla oeste del Mosa, y fueron estas 2 formaciones norteamericanas las que encabezaron el avance. En la noche del 8 de octubre, los ingenieros del 33ª División construyeron varios puentes sobre el Mosa con el objetivo de tomar Born de Cornoulier, una altitud que domina el río al norte de la línea principal alemana. Los soldados cruzaron los puentes bajo un intenso fuego alemán y atacaron Broen y las posiciones alemanas alrededor del pueblo de Conchevol, tomándolo y dirigiéndolo hacia la ladera del norte en la base de la colina de Richen. Los alemanes rechazaron varios asaltos a esta querida colina. Al sur, la 29ª División cruzó el Mosa y pasó los 3 días siguientes despejando a los alemanes de los bosques alrededor de la colina Richen. En aquel momento, el 17º cuerpo fue reforzado por la 10ª División Colonial y otra división norteamericana, la 26ª. Tras una pausa, el 17º cuerpo reanudó su ofensiva atacando las posiciones alemanas en la granja de Molville, al este de la colina Richen, que por cierto cayó tras un día entero de combates. Pershing en aquel momento ordenó al segundo ejército de Bullard que continuara presionando la orilla oriental del Mosa y atacar las ciudades de Danville y Dun-sur-Mes. Al mismo tiempo, Liguet debía mantener a los alemanes en su sitio, avanzar hacia el norte y pivotar hacia el este del Mosa. Los alemanes ocupaban en aquel momento una línea que comenzaba al oeste en el Bois de Vergon y se extendía a lo largo del de la colina Barricourt, desde Bunsassy hasta el Mosa. El primer cuerpo debía despejar el Bois de Bourgogne y efectuar la necesitada o ansiada unión con el cuarto ejército francés, mientras que el tercer cuerpo tomarían la colina Barricourt. El ataque del primer ejército debía comenzar el 28 de octubre, pero tras consultar con el comandante del cuarto ejército francés, este pidió unos días más para prepararse y bueno, pues Liguet estuvo de acuerdo y acordó posponer el ataque hasta el 1 de noviembre. El ataque norteamericano se puso en marcha a las 5:30 horas y barrió a los alemanes que se le pusieron por delante. Por el centro y la derecha, tanto el tercero como el quinto cuerpo asaltaron la colina Barricourt, alcanzando todos sus objetivos al anochecer y avanzando más de 10 kilómetros. Los soldados se encontraron con que las fortificaciones alemanas habían sido destruidas por el ahora sí preciso fuego de artillería norteamericano. De esta forma, los alemanes empezaron a rendirse en masa. Frente a lo que quedaba de la Kriemhilde Stellung, el primer cuerpo obtuvo resultados más dispares. Avanzando por la derecha, la 80ª División hizo buenos avances y presionó a través de las posiciones alemanas abandonadas. Pero, a su izquierda, la 70ª División fue detenida sin conseguir avanzar ni un kilómetro.
Ocultos en el bosque, los alemanes disputaron cada centímetro de terreno. La 80ª división se vio obligada a separarse y a enlazar con el 4º ejército francés cerca de la ciudad de Bol-au-Vaux. Mientras Pershing estaba preocupado por el movimiento, Liggett, pues la verdad que no, declarando simplemente que con el 5º y 3er cuerpo dirigiéndose hacia el norte, pues estos alemanes que estaban también ocultos en el Bois de Bourgogne, pues se verían finalmente obligados a retirarse. Al día siguiente los resultados fueron aún mejores. El 5º cuerpo se dirigió varios kilómetros por la orilla del río Mosa, tomando Villiers de Vendôme y Stein. La 5ª división intentó cruzar el Mosa en las proximidades de Sivry-du-Mes, pero se vio sometida a un intenso fuego de ametralladora de artillería de la otra orilla, y esa noche, por fin bajo lluvia y sobre todo bajo una ansiada niebla, los ingenieros construyeron un pequeño puente al sur de Brieul. Por la mañana, efectivos de la 5ª división cruzaron bajo un intenso fuego y se dirigieron hacia el norte por la orilla este, asegurando un puente de hierro bastante dañado. El puente sería reparado esa misma noche y los refuerzos cruzaron el río para unirse a sus camaradas. En la noche del 5 de noviembre, la división estaba firmemente establecida ya en la orilla este. El 3er cuerpo siguió presionando y al anochecer había alcanzado las afueras de Beaumont, más de 8 kilómetros al norte de su posición del día anterior. El 17º cuerpo francés enlazó con el 3º y amplió el frente de ataque hacia el este tomando Montmedy, lo que les dio una cabeza de puente sobre el río Chis y la opción de lanzarse por fin hacia el este contra la ansiada ciudad de Metz. Debido al colapso de su posición al este, las fuerzas alemanas en el Bois de Bourgogne, como se había previsto, se retiraron, tal y como hemos dicho antes que Liggett había augurado, cediendo el terreno al 1er cuerpo, que avanzó otros 10 kilómetros. Liggett explicó exultante: el golpe lanzado por el 3er y 5º cuerpo de ejército fue tan fuerte y tan completamente exitoso que el enemigo ha sido incapaz de hacer ninguna contraofensiva. Desde Barricourt, el 5º cuerpo continuó hacia el norte y en los días siguientes avanzó otros 10 kilómetros, tomando Beaufort el 4 de noviembre y Belmontry a orillas del Mosa el 6 de noviembre. A la izquierda, el 1er cuerpo repitió esta hazaña. Avanzando en un frente de 2 divisiones, con la 80ª y 67ª a la cabeza, el 1er cuerpo bajó de la cresta y se precipitó por el terreno inferior, recorriendo más de 15 kilómetros en los 3 días siguientes y ocupando varios puntos a lo largo del río Mosa. La 77ª división cruzó el Mosa en Villiers el 7 de noviembre. Una vez lograda la tan ansiada penetración, Pershing pensó en realizar un avance estratégico atentos hacia los valles del Rin y del Sarre. Esto ya es tirar con pólvora de rey. Según señaló posteriormente, y creía que debía aprovecharse al máximo la posibilidad de destruir los ejércitos de nuestro frente y apoderarme de las regiones en las que Alemania dependían en gran medida para el suministro de hierro y carbón. En consecuencia, sin encomendarse a nadie, Pershing emitió órdenes enfatizando la necesidad de avanzar sin tener en cuenta objetivos fijos y sin temer los flancos. Volvió a hacer hincapié en la audacia y sobre todo en estos métodos de guerra abierta que se habían demostrado acertados. Pershing continuó mirando hacia el norte y esperaba lanzar un ataque sobre la ciudad de Sedan, situada a pocos kilómetros de las defensas más avanzadas del 1er cuerpo. Pershing quería que el honor de entrar en Sedan recayera en el 1er ejército norteamericano. Evidentemente se desató el caos. El comandante del 1er cuerpo, el general Charles Summerall, consideró que esta orden estaba un poquito abierta a la interpretación y decidió lanzarse sobre Sedan. Se desarrolló una carrera entre el 5º y el 1er cuerpo. Mientras que la 42ª división avanzaba sobre Sedan, la 1ª división, bajo las órdenes de Summerall, se adelantó y avanzó por el frente de la 42ª división y, por un error, un poco de fuego amigo, estuvo a punto de ser tiroteada. Liggett, furioso, se dirigió al cuartel general del 5º cuerpo y ordenó que la 1ª división se dejara mandanga y retrocediera. Pershing estaba igualmente furioso. Según recuerda, en condiciones normales la acción del oficial u oficial responsable de este movimiento de 1ª división no podría haber pasado por alto.
Pero el espléndido historial de esa unidad y la proximidad del fin de las hostilidades sugerían que tratáramos con indulgencia. El 11 de noviembre, tanto la 42ª como la Primera División se encontraban en las altitudes que dominaban Sedán. Pero antes de que el ataque definitivo pudiera desarrollarse adecuadamente, los alemanes firmaron el alto el fuego. Durante los últimos días de la guerra, con el grueso del primer ejército en la orilla oriental del Mosa y presionando al este-noreste, el segundo ejército también atacó. Se trataba, eso sí, de operaciones a pequeña escala, destinadas a obtener ventajas locales para su posible explotación si la guerra se reanudaba. El segundo ejército atacó a lo largo de un frente de 4 divisiones y encontró una fuerte resistencia y no consiguió avanzar más allá de 1,5 kilómetros. El 7 de noviembre el mariscal Foch pidió que se destacase media docena de divisiones americanas para una ofensiva conjunta franco-norteamericana hacia el Château de Salins, al sur de Metz. Como Pershing había querido inicialmente atacar en esa dirección, de todos modos, estaba más que dispuesto a proporcionar las tropas necesarias. El ataque, si se detenía o se levantaba este alto el fuego, comenzaría el 14 de noviembre, pero como sabemos, nunca llegó a producirse porque la guerra había terminado el día 11. El primer y segundo ejército de Pershing habían despejado el sector de Meuse-Argonne y se habían posicionado para poder tomar tanto Sedán como Metz, movimientos que en un momento dado habrían amenazado la capacidad misma de Alemania para librar la guerra. En el curso de sus operaciones habían destrozado el quinto ejército alemán, infligiendo 100.000 bajas y capturando 26.000 soldados, 974 cañones y 3.000 ametralladoras. El ejército expedicionario americano, por su parte, sufrió 117.000 muertos y heridos. En muchos sentidos, el mayor logro, si hay que decirlo, fue sobre todo el logístico. Pershing y su Estado Mayor sacaron al ejército expedicionario de una zona, lo trasladaron decenas de kilómetros al norte y comenzaron una ofensiva completamente nueva en cuestión de semanas. El propio resumen de Pershing de la campaña del Meuse-Argonne y de hecho de todo el ejército expedicionario ocupa unas cuantas páginas al final de sus memorias que son de 2 volúmenes según la versión, pero eso sí fue ganadora de un premio Pulitzer. Al igual que las memorias de Ulises S. Grant, que por cierto yo tengo por ahí, que las compré de la editorial HRM, recuerdo, y pues esta constituye un logro literario, además de un registro histórico para los amantes de la historia. El inmenso orgullo que Pershing sentía por sus oficiales y hombres brilla en los últimos párrafos. Pershing señala que el ejército expedicionario no era perfecto. Las divisiones, con poco entrenamiento, aunque eso sí agresivas y valientes, fueron capaces de dar golpes poderosos, pero sus golpes solían ser torpes y el trabajo en equipo a menudo no se entendía. Y hasta aquí este pequeño podcast de menos de una hora para explicaros esta ofensiva de Pershing, ¿verdad? En la zona del Meuse-Argonne. Y bueno, al principio vimos San Miguel. Hemos conocido un poco más cómo funcionó el ejército norteamericano, el ejército expedicionario norteamericano. Perdonad este lío de nombres, pero bueno, es interesante, ¿verdad? Que el frente occidental, estos avances de decenas de kilómetros, yo creo que fue